Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. Es un placer estar una vez más en el Museo Nacional del Romano para hablar de algo que hace muchísimo tiempo que no hablo. O sea, que Cancho Romano, cuando presenté el libro, el último libro que se hizo, lo presenté en Zalamea de la Fe, pero en realidad meterme a fondo con el yacimiento me ha obligado a repasar algunas cosas, ¿no? Porque no hay que olvidar que el centro de interpretación, que fue el último que se hizo en el yacimiento, se inauguró en el 2000, o en el 2001, con lo cual han pasado 23 años, que hace ya mucho tiempo de todo aquello, aunque yo he seguido yendo a Zalamea cada vez que puedo y cada vez que me invitan a Cancho Urbano, la verdad es que allí estoy porque es un sitio para mí muy especial, ¿no? Fueron mis primeros pasos como investigador, fue donde me hice como arqueólogo realmente, ¿no? De la mano de quien era mi maestro en aquel momento, que era el profesor Maluquer. Y ello, claro, es una cosa como muy sentimental. Juan y yo nos llevamos bastante bien y además está enclavado en un lugar que también tiene su magia, que es ese maravilloso final que rodea el yacimiento y que le da una hora muy especial. Por lo tanto, estar aquí, ya digo que es todo un placer y hablar de Cancha Urbana, pues sigue un poco con aquellos años. El agradecimiento al Nacional de Romano lo hago extensivo al tema que han elegido, porque no el tema de Cancha Urbana, sino el tema del propio ciclo. Yo creo que dedicar también a la historiografía, ¿no? Cómo se han descubierto algunos yacimientos, no solamente hablar de las técnicas que se han empleado, de la metodología, de las distintas interpretaciones que se hacen de los yacimientos y demás, sino también ver qué motivos había para empezar una excavación, cuál era el momento político que muchas veces obliga a actuar de una forma o de otra. Es decir, que si estuviéramos en un momento político distinto, a lo mejor, tú hablabas, Agustín, del Turuñuelo, pero a lo mejor hubiera sido de otra forma distinta, a lo mejor ni siquiera hubiéramos empezado a excavar, ¿no? O sea que todo tiene su intrínculo, ¿no? En este caso. Y yo creo que el otro día que oíamos a Adolfo Domínguez Monedero, ¿no? Hablar de Micenas, ver cómo se organiza la excavación, el momento en el que se da y demás, yo creo que ilustra muy bien y se entiende mucho mejor el yacimiento de esa forma. Así que yo creo que es una iniciativa bastante buena, ¿no? Bueno, voy a empezar así. Ayer decía Agustín lo de orientalizante, tartésico, evidentemente tartésico, sin más. Orientalizante nosotros, desde hace unos años, y yo creo que cada vez es más unánime, es un término que se debe utilizar solo y exclusivamente para el estilo de los objetos de esta época. Un jarro es orientalizante, un brasero es orientalizante, o un edificio también puede ser orientalizante. ¿Por qué? Porque tiene un sabor oriental, del mundo fenicio fundamentalmente. Cuando hablamos de una cultura, hablamos de cultura tartésica, que es en la que nos enclavamos. Y esto me trae a la cabeza, luego lo mencionaré otra vez, ¿no? Que precisamente Agustín con Juan Javier Enrique tuvieron la valentía de hacer el primer congreso que yo conozco del mundo tartésico en Extremadura, que se hizo aquí en el Museo Nacional de Arte Romano en el año 88, 89 o algo así, ¿no? La publicación es del 90, no recuerdo si fue un año o 2 años antes, ¿no? Que reunió, bueno, pues a Martín Almagro, Manuel Benala, a la malograda María Eugenia Obez y a los tres pardillos en aquellos momentos, que éramos pues Juan Javier Enrique, Alonso Rodríguez y yo. Y con ese título de Extremadura tartésica ya se daba un paso de gigante, porque se rompía una especie de como obstáculo, ¿no? De complejo casi, ¿no? Que había en Extremadura, por decir todo lo que hay en Andalucía es tartésico, pero si pasa ya por la zona del Guadiana, ya es orientalizante, porque si no nos pillamos los peces. Y este fue uno de los grandes problemas que tuvo el propio profesor Maluquet al interpretar el lugar. No se atrevió nunca a llamarlo tartésico, pero jamás le llamó orientalizante. Y se quedó en eso de propia historia para que, bueno, quedara un poco más diluido, ¿no? En el ambiente arqueológico. Ahí tenemos un poco la muestra de qué es lo que había antes de que se empezara a excavar Cancho Urbano. ¿Qué se encontró el profesor Maluquer cuando llegó al yacimiento antes de excavarlo? Lo que había era el famoso tesoro de Niseta, que es un tesoro además curiosísimo porque nadie le hizo mucho caso. A pesar de las publicaciones que hizo Juan Ramón Belida, nadie le hizo caso. Se publicó
3 años, 4 años después, el libro de Sulte de Tartessos y ni siquiera lo menciona. Es decir, no le interesaba que hubiera un tesoro con elementos claramente fenicios tan al interior de la península ibérica. No le interesaba porque le destruía toda su teoría. Y el paso de los... Pero luego empezaron a aparecer jarros que donde más había era justamente en Extremadura, ¿no? Y una parte del Retillo portugués. Aparecieron otros elementos, como el famoso guerrero de Medina Torres, que hoy está en el British, o el carrito de Mérida, que bueno, yo pienso que es un poco más moderno, pero bueno, en cualquier caso era lo que se tenía siempre como los hallazgos orientalizantes que había en ese momento. Una cosa muy aislada. Pero justo en el año 71, bueno, empezó en el 73, pero bueno, se hace un descubrimiento antes en Medellín, se descubre la necrópolis de Medellín. Una excavación que generó muchísima polémica, porque, bueno, polémica en buen sentido, porque se descubrían tumbas que eran exactamente iguales que las que estaban apareciendo en el mundo tartésico, sobre todo en la zona de Carmona. La urna, los huesos cremados, con un ajuar prácticamente igual, las urnas estas tipo cruz negro, lo que se llaman. Esto, claro, revolucionó un poco la arqueología de aquel momento, ¿no? Y el propio Almagro, que fue el que lo excavó, ya decía que, bueno, que vamos a llamar el periodo de interesante porque es muy difícil llamar a Cartesio en este momento, pero años después, en el 96, ya le llamó la necrópolis tartésica de Medellín. Y yo creo que a partir de ahí se abrió ya la espita y nosotros lo que hemos hecho ha sido simplemente cimentar todas esas hipótesis que se iban haciendo poco a poco para crear lo que se llama el periodo tartésico. Final, no se digo final porque a partir de aquí ya se acaba la cultura tartésica en todo el sur peninsular. Esto es lo que se conocía de la arqueología de Tartesos, cuando se empezó a excavar el famoso tesoro del Carambolo, que aparece en el año 58. Mata Carriazo, que es el que los cava, dijo aquella famosa frase de por fin aquí está Tartesos, porque lo que se estaba haciendo en aquel momento era que la filología, que era la que imperaba en aquel momento, buscaba con ahínco una ciudad que fuera la ciudad de Tartesos. Lo que se vio es que no había una ciudad como tal, o si la hay, que aparecerá en su momento. Lo que sí había era muchos sufrimientos relacionados con toda la cultura tartésica y de ahí ven el foco de, no sé si tengo un, bueno, se ve si no con la, se ve, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Justamente todo el Bajo Guadalquivir o el Beicádiz, que es el triángulo que conforma el mundo tartésico, y de ahí no se pasaba. Todo lo demás era periodo orientalizante, influencia tartésica o como queramos llamar. Pero el tesoro del Caramolo ya utilizaba cosas mucho más importantes. Era que era el primer tesoro áureo donde había dos técnicas mezcladas, una la técnica fenicia y otra la técnica indígena. ¿Qué teníamos en la zona de Extremadura? Grandes tesoros de oro, pero todos macizos, es decir, de tecnología atlántica o indígena, como queramos llamarlo. Pero se empiezan a ver otros motivos de avance en ese sentido, ¿no? Y aquí está el profesor Maluquer. Él en el año 69, por 68, organiza un congreso en Jerez de la Frontera sobre Tartesos. Tartesos y sus problemas, que se llamaba el libro, lo cual es bastante recurrente, ¿no? En el Congreso hay una fuerte discusión entre, vamos a decir, dos bloques. Los filólogos, los que siguen buscando la ciudad de Tartesos, y los arqueólogos, que son los que dicen que, bueno, que con la filología está visto que no se llega a ninguna parte y que tiene que ser la arqueología la que ponga un poco, desvele ese periodo que está tan perdido. Ya había aparecido el tesoro del Carapolo, por lo tanto, anima a que la gente comience a hacer esas excavaciones. Tras el Congreso, lo que hace Maluquer es una síntesis con este libro de procesos, en el que todavía de una forma muy romántica, él escribía de una forma muy romántica como era en esa época, era típico, ¿no? Donde pone énfasis no solamente ya en la llegada de los fenicios, que estaba todavía percibiéndose levemente, ¿no? Sobre todo por los arqueólogos alemanes que estaban en toda la costa del sureste peninsular, y él lo que pensaba era más bien el peso de los griegos en la península ibérica, sobre todo en el suroeste. Bien, la labor de Maluquer cuando llega a Cachorroa, ¿no? Evidentemente lo que quiere es
ver, teniendo en cuenta el referente de Medellín, que está relativamente cerca, y además en la desembocadura del mismo río, de Ortigas, en el Guadiana, ver qué sucedía en ese aspecto. Esta es la finca de Cachorro, la finca hoy, ¿no? De hace nada de tiempo, ¿no? De ese encinar que digo que inunda todo el paisaje, con la sierra del Valle de la Serena al fondo, y en una vaguada donde está Cachorro. Pasa completamente desapercibido en el paisaje con este bosque de encinas que lo rodea, ¿no? Y a la derecha, lo que se llamaba la Torruca. El Cachorro es toda la finca, es una finca enorme, 200 hectáreas aproximadamente, pero dentro de la finca de Cachorro estaba la Torruca, que es este montículo, aquí, es un túmulo artificial que pasaba desapercibido del paisaje porque incluso tenía encima encinas y, bueno, parecía que era simplemente una lomita más dentro del paisaje. Esta es una foto de antes de la excavación, de antes de que el propio Jerónimo Bueno, que era el dueño de la finca, empezara a meter las máquinas y, bueno, las máquinas de las que tampoco eran unas grandes máquinas, era una retro más bien pequeña, pero él quería hacer un aljibe en la parte de arriba y empezó a excavar para hacer un hueco y meter el propio aljibe. Cuando este Jerónimo es un personaje, bueno, genial, ¿no? Porque es un hombre de pueblo, de Zalamea de la Serena, pero con una filosofía profunda de la vida. Y él vivió siempre una especie de esquizofrenia con Cachorro, porque por un lado era su tierra, era su terruca, eh, quería que, pues, lo típico, ¿no? Que el Estado le pagara lo máximo posible por la adquisición de su finca, pero por otro lado, él quería que nosotros excaváramos, ¿no? Siempre le decía a Manu que, no, usted excave, además que yo quiero saber lo que hay ahí, ¿no? Y por un lado quería saberlo, pero no quería que lo hiciéramos porque si no, no le pagaban. Estaba ahí siempre un poco en esa disyuntiva. Pero es verdad que cuando ya se le expropió el terreno y demás, él ya era muy mayor y yo le recogía prácticamente casi todos los días en el coche en Zalamea de la Serena para llevarlo al yacimiento, porque él se sentaba allí con nosotros, con su perro, y nos miraba excavar. Estaba con toda la ilusión del mundo de ver a ver qué aparecía, qué era aquello que él había trabajado, ¿no? Durante tanto tiempo. Hay un congreso que se celebra en Mérida cuando Maluquer le nombran su director general de arqueología. Él tiene que estar en Madrid, en el Ministerio de Cultura, y le encarga una exposición. Y él lo que dijo era que ya estaba bien de hacer cosas, había sido hace poco el milenario de Mérida, ¿no? Por lo cual se había superado ya en Mérida la exposición y demás. Y él decía que nunca se había hecho nada de prehistoria y protohistoria. Por lo tanto, organizó una reunión de la prehistoria y protohistoria de Extremadura. Había muy poco, pero bueno, él lo que quería era realmente ver que de la gente que había, de toda la masa crítica que había en Extremadura, pues quién podía aportar algo de lo nuevo de esa zona. Eh, Cuando llegó, montó la exposición y José María Álvarez Martínez le dijo que le habían llegado al museo unos materiales que él pensaba que eran muy importantes porque se parecían a los de Medellín y que si podía verlo. Armando Pérez se acercó al Museo de Badajoz, donde José María Álvarez Martínez era entonces director, y nada más ver los materiales, dijo, bueno, este sitio que voy a ir a verlo. No tardó en una semana, se trasladó con un equipo de técnicos del Ministerio de Cultura, donde estaban, pues, desde Toba, Antonio Fernández, etcétera, ¿no? Todo un equipo del Ministerio que visitaron el lugar, les sorprendió enormemente el aviso, bueno, no sé si lo han leído, ¿no? El aviso que ya hizo José María Álvarez Martínez, ¿no? Diciendo lo peligroso que era no proteger los restos que estaban apareciendo de que se destruyeran. Lo que hicieron fue empezar una excavación rapidísima, ¿no? Y para que vean que José María Álvarez Martínez también participó en la excavación, aunque fuera de una forma testimonial, ahí está arrastrando sus primeros fotos de tierra, junto con Manuela Barthelemy, que era técnica del Ministerio de Cultura. Ese fue el arranque de la excavación, el limpiar bien el túmulo y crear, ahí ven ya como está en el 78, ya rebajada esta parte del túmulo, ya la había rebajado Jeromo con la maquinaria que tenía y con mulo de tracción, ¿no? Para ir sacando tierra y hacer el famoso aljibe. Y lo que genera al bajar esta parte de otro dueño,
justamente la linde entre una tierra y otra, entre dos dueños distintos, este dueño de aquí, Manotas, nos dejó antes de excavar, no puso ningún problema, Jeromo era el que ponía más problemas, y lo que se hizo fue, justamente donde estaba la linde, pues se formó este perfil natural del arranque, donde fue la primera intervención que hizo Maluquer. Dibujar todo este perfil, donde ya se veían perfectamente los muros de adobe que sobresalían, ya sabía que estaban ante un gran edificio de adobe sobre cimientos de piedra. Lo que se hace es una trinchera, que es muy típica. Él hizo una trinchera ya en otros lugares de la península ibérica, sobre todo en el Alto de la Cruz, el Corte de Navarra, donde estuvo también excavando. Pero claro, allí era un poblado, era distinto, aquí se encontraba con un túmulo. No sabía exactamente cómo acometer el trabajo, porque era la primera vez que se hacía sobre un túmulo de esta naturaleza, y le dio un resultado magnífico, ¿no? A pesar de las inclemencias enormes del tiempo, porque fueron 2 años seguidos de enormes lluvias, él siempre excavaba. Cuando no tenía, en el ministerio tenía que estar sí o sí, del momento. Cuando ya dejó el ministerio, se dedicó cuerpo y alma al yacimiento, y lo hacía en octubre, porque tenía su cátedra de arqueología en Barcelona y por lo tanto las clases no le permitían otra cosa, ¿no? El verano, además, Mangalore era hiperactivo. Entonces, trabajaba en Ullastret, luego otro mes en Cortes de Navarra, luego se quedó en la Cueva del Parco, luego iba al poblado ibérico este de Ventamil, o sea que tenía una cantidad de trabajo enorme, ¿no? Pero a medida que iban pasando los años, fue dejando todo y se dedicó casi exclusivamente a la cachorra. Este fue el corte que él dibujó, que veíamos antes, donde ya se veían, como digo, estructuras de adobe sobre cimientos de piedra y, curiosamente, él ya se dio cuenta de que había una fosa dentro, llena de carbones, que por lo tanto interpretó como que había un piso subterráneo que seguramente serviría como de bodega del lugar. Pero bueno, para no complicarse la vida, se dedicó exclusivamente al edificio que se veía, hizo el levantamiento de las paredes, vio que había varios estratos de carbones, que me llamó muchísima atención, había un incendio enorme que afectaba a todo el edificio, y a partir de ahí fue empezando a interpretar lo que era el edificio. Y aquí hay que decir que Maluquer tenía una forma de pensar y de actuar que, bueno, la verdad es que es envidiable, ¿no? Porque no todo el mundo lo hacía. Él publicaba inmediatamente, o sea que hacía la excavación y en el año, eso, del año 78, cuando hace el levantamiento, en el 79 saca el primer artículo sobre Céfirus, sobre Canchorrobano. En el 80 saca la primera monografía en el Nacrem, sobre Canchorrobano. En el 81 saca otra monografía, en el 83 saca otra y en el 86 saca la última. Y no le importaba ir por delante de lo que luego tuvo que ir rectificando a medida que iba excavando. Porque decía, bueno, es que si me espero a que terminar la excavación para publicarlo todo, no hay discusión científica. Yo lo que quiero es decir, bueno, por ahora mi interpretación es esta. Ahora que mis colegas me digan, oye, pues mira, pues no, pues sí, de acuerdo, estamos tal, tal. Y él iba cambiando. A medida que iba publicando, iba cambiando. Y esto es genial, ¿no? Porque en Cachorro, una de las cosas que yo más recuerdo es la cantidad de gente que pasó por allí, la cantidad de profesores de universidad que pasaban. Claro, yo era un estudiante en aquel momento, ¿no? Por lo cual me impresionaba mucho más, ¿no? Las discusiones que se montaban después de comer sobre la interpretación del edificio, ¿no? Era magnífica, era de una riqueza continua, ¿no? Y él, que estaba absolutamente obsesionado, iba cogiendo ideas y las iba incorporando, ¿no? Las iba contrastando y las iba incorporando. Y yo creo que eso ha sido de un beneficio enorme para el propio yacimiento, ¿no? Yo intenté seguir haciendo lo mismo, y tampoco me dolió en prendas en adelantar algunas hipótesis que luego me he tenido bueno, que retractar de ellas, porque empezaron a salir nuevas cosas y yo creo que no hay que tener mucho miedo, ¿no? a ello, sino bueno, potenciar un poco la discusión siempre es enriquecedor en ese sentido. Eh, una muestra de ello en el 78, nada más la primera campaña de excavación, que le salen ya unas escaleras, que son justamente la de entrada al edificio, hacen en el año siguiente la publicación, la primera publicación, ya hace una reconstrucción de cómo piensa él que es el edificio.
Entonces, dice, bueno, es un edificio de corte oriental por los materiales que están apareciendo, por la época, tecnología que tiene, pues por lo tanto tiene que ser un edificio simétrico, con habitaciones simétricas y demás. Y lanza esta primera hipótesis que no se parece prácticamente a la planta que hay, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer intento que hizo. La excavación se sucede en estos años y con un problema que, bueno, que siempre llamó la atención en la arqueología, ¿no? Y es que cuando uno se enfrenta, sobre todo a un edificio de esta naturaleza, que es todo de paredes de adobe, pues el agua es el enemigo público número uno. Un edificio de adobe puede durar miles de años. De hecho, todavía tenemos edificios de adobe en Sumer, en Egipto y en cualquier parte de Oriente Próximo. Aquí pueden durar, ya digo, los mismos años, pero el agua lo destroza en un mes. Eh, y eso fue una de las cosas que se enfrentó el propio Maluquer, ¿no? Con la conservación del lugar. Sabía que si seguía excavando, eh, seguía deteriorándose el edificio. Y bueno, estos años de enormes lluvias se hicieron todo tipo de ramajes encima, plásticos, etcétera, de todo, ¿no? Pero bueno, era imposible parar el deterioro que hacía. Por lo tanto, lo primero que hizo y a lo que se afanó, ¿no? En esos primeros años fue en mandar al ministerio, él ya no era subdirector general de excavaciones, ya había dejado el cargo, fue al Ministerio de Cultura mandar todo tipo de cartas alarmando de cómo estaba la situación del edificio, ¿no? Mandando informes del interés, de la importancia que tenía el yacimiento y de que por favor se hicieran cargo inmediatamente de su protección. Y consiguió que en el 80, es decir, 2 años después de comenzar la excavación, se declarara Monumento Nacional, o como se decía entonces, Monumento Histórico Artístico y Arqueológico, con lo cual inmediatamente se empezó un expediente para la protección del lugar y eso, bueno, le salvó un poco de lo que se hizo la cubierta unos años después y esto, bueno, ha permitido que hoy llegue hasta nosotros en un estado de conservación magnífico y que sea un edificio además muy visitado. De hecho, esta mañana nos llamaban desde Cachorroano, desde el centro de interpretación, porque están a punto de recibir al visitante 100.000 y querían bueno, pues hacerle una ruta gastronómica, invitarlos a visitar la zona y demás, y nos pedían a nosotros si podíamos aportar algún libro para darle a este visitante 100.000 todavía anónimo, ¿no? O anónima. Entonces, bueno, para hacerse una idea de que un lugar como Cachorroano, que está perdido en La Serena, ¿no? Lejos de cualquier otro lugar, en un sitio que no es especialmente atractivo por su turismo, bueno, pues que tenga 100.000 visitantes en los 20 años, quiere decir que unos 5.000 al año, yo creo que está bastante bien. Es un centro de interpretación que ha funcionado bastante bien y yo creo que podemos estar todos orgullosos de ir. Cuando empieza la excavación, hay algo que llama mucho la atención y es, bueno, esto es un tesorillo que aparece debajo de la escalera que decíamos antes, hay una escalera de adobe que sube a la terraza y justo pegado a la escalera, al hacer un pequeño sondeo, porque al raspar el suelo se veía una fosa, se movía más, no, hacia la fosa, y aparece esta olla, dentro de la cual, dentro de esta olla, había otra ollita de plata, en este caso, que bueno, apareció bastante deteriorada ya, ¿no? Muy oxidada, y dentro de la ollita de plata había estas dos arracadas pendientes o mostillado, como quiera llamarlo, ¿no? De oro, pero de oro macizo. Esto quiere decir que era una joyería indígena completamente. Bueno, todavía se seguía haciendo el oro macizo. No es hasta la llegada de la colonización cuando el oro empieza a hacerse el hueco, es una forma de ahorrar muchísimo oro y además ya metiendo de filigrana, granulado, etcétera, toda la decoración que lleva los ferreteros. Por lo tanto, ya le llamó la atención un poco que era un lugar que tenía una gran una gran enjundia indígena, pero que estaba recibiendo influjos ya foráneos. Seguramente era un tesorillo heredado de generaciones anteriores que se puso en lugar para protegerlo. Hoy se sigue poniendo, cuando se inaugura un edificio, todavía se sigue poniendo periódicos y el periódico del día o cualquier otra historia, ¿no? Bueno, pues, estos eran más estirados. Bien, y inmediatamente también, bueno, pues comienzan las noticias, ¿no? Maluquer no era muy propenso a la prensa.
De hecho, antes decía Agustín, ¿no? Que cada vez que iba alguien a Cachorro le explicaba el instrumento, es verdad, ¿no? No le importaba quién fuera, ¿no? No preguntaba quién es usted, simplemente pues, quería explicar lo que hay aquí. Pero con los periodistas no tenía buen rollo. No, no sé por qué, pero lo subía, ¿no? Y de hecho, cuando le llamaban por teléfono, le llamaban, bueno, por teléfono aquí al parador, ¿no? Móviles no había. Para algún periodista que quería entrevistar, además, pero bueno, no pudo evitar que los periódicos regionales se hicieran eco del descubrimiento y pronto tuvo una gran repercusión, ¿no? Una enorme repercusión y Maluquer se tiró, yo qué sé, por lo menos 5 o 6 años dando conferencias por toda España sobre Cachorroano. Y no le dolía un prenda, o sea, que iba a cualquier lugar, ¿no? Pero también iba a los institutos de la zona de La Serena, a todos los institutos, a los colegios, a las asociaciones culturales, donde fuera, ¿no? Donde fuera que le invitaran, allí estaba, ¿no? Y eso también hizo que el propio yacimiento tuviera rápidamente un reconocimiento en todas partes. De hecho, yo cuando me enteré de la excavación de Cancho Robano fue porque yo estudiaba en la Autónoma de Madrid y él fue a dar una conferencia y se había muerto Pericot, que era su maestro. Y bueno, sí, dijo que iba a hablar de Pericó, del gran maestro que fue, del gran profesor y del gran arqueólogo, pero en realidad se pasó toda la conferencia hablando de Cancho Romano, porque ahora empezó a hablar de su excavación, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que luego nos levantamos unos cuantos alumnos para andar con él para decirle que queríamos ir a excavar, ¿no? Nos puso los dientes muy largos. Y nos dijo a todos que no, que tenía su equipo de la Universidad de Barcelona, tenía otro de la Universidad de Salamanca, con Filósofo de la Higuera, y tenía el equipo del Ministerio, con lo cual decía que no, más equipos no. Y luego además, bueno, pues no había tampoco dinero para soportar, alimentar a tanto estudiante. Con lo cual, bueno, pues nos quedamos con las ganas y hubo que luchar un poco para ello. Esa es la planta del 86, que es el último año que Maluquer excavó en el Cachorro. Hubo una campaña más en el 87, pero bueno, ya estaba muy mal. Y lo que hizo fue, bueno, algunos sondeos en la zona norte, porque él pensaba que en la zona norte del edificio, es decir, aquí donde aparecen estas estructuras, pensaba que estaba la necrópolis. Ahí apareció un jarro con un brasero, que estaba tapando el jarro, con algunas cenizas, y él pensó, bueno, se trataba de la necrópolis y no quiso seguir, ¿no? Porque sabía que eso le iba a llevar muchísimo tiempo y le interesaban otras cuestiones. Le interesaba fundamentalmente la arquitectura del lugar, era lo que le tenía más preocupado, ¿no? De identificar cuáles eran los paralelos de donde venía el Chorroán, que hacía un edificio de esa naturaleza allí, que, como hemos dicho muchas veces, si hubiera aparecido en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, Córdoba incluso, pues no nos hubiera sorprendido, pero el hecho de que apareciera en el Guadiana pues llamaba todas las alarmas de la investigación. Estas fueron las reconstrucciones que hizo de Cachorroano a partir del 86, cuando ya estaba el edificio principal prácticamente excavado. Y bueno, algunas hipótesis que hay abajo a la derecha la traigo porque siempre me hace mucha gracia, porque se la dibujó un día después de comer. En los manteles que nos ponían para comer, bueno, pues los manteles que miraban siempre llenos de garabatos, ¿no? De dibujos, de hipótesis y demás, ¿no? Y una de sus ideas era esta, grandes plataformas a través de las cuales se accedían al santuario superior. Y lo que decía antes, ¿no? Para él era fundamental la publicación. Aquí traigo solamente lo que son las publicaciones científicas, las monografías, pero tiene medio centenar de artículos sobre Cachorroano en revistas de todo tipo, tanto de divulgación científica como de divulgación más general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este pozo nos ha servido, nos sirvió en aquel momento también. Él tenía una forma de pensar, una filosofía curiosa, ¿no? Porque no era determinista, es decir, no seguía los parámetros que tenían ya Sulte, ¿no? De la época, otros arqueólogos de la época, pero él no le gustaba, bueno, no le gustaba, quizá no sea la palabra, no le hacía mucho caso a los objetos. Y de hecho nunca publicó objetos de Cachorro. Eso dejaba a otros, ¿no? ¿A ti te interesa la cerámica griega? Bueno, pues públicala. ¿A ti te interesa la ánfora? Bueno, pues públicala, ¿no?
Él nunca se dedicó a ello, nunca le gustaba, ¿no? Y quizás porque tenía una idea que era el objeto como medio por el cual podemos descubrir cómo era la gente de aquel momento. Es decir, trataba el objeto como un medio para, pero no como un objeto en sí. De hecho, no sabía que se estaba convirtiendo en un procesualista. Yo creo que claro, en aquel momento ni siquiera existía todavía la escuela procesualista. Pero actuaba de esa forma, ¿no? Y de hecho, en todas las memorias que habla de los objetos que aparecen, pero no profundiza sobre ellos, ¿no? Y eso, bueno, nos dejó a los demás un legado que fue el publicar precisamente todos los objetos de una forma un poco más, no porque seamos deterministas, sino simplemente porque el objeto también sirve para, no solamente para interpretar o para conocer qué es, cómo lo utilizaba la gente en aquel momento, sino también qué uso tenía y sobre todo por su iconografía, ¿no? Si alguna vez nos presentan una información magnífica. Lo que aparece en Cancho Urbano, claro, lo voy a hacer aquí porque, claro, aparecen cientos y miles y cien miles de objetos de todo tipo, ¿no? Pero bueno, lo más significativo quizás sean la orfebrería, por un lado, y muy poca orfebrería, lo que pasa es que, bueno, pues, como es orfebre, no, todo el oro siempre llama la atención a las excavaciones, ¿no? Siempre te pregunta a todo el mundo, ¿y de oro qué hay? ¿No? Bueno, de oro hay poco, pero lo que hay es llamativo, ¿no? Por esas cuentas de collar de filigrana, unas cuentas de collar que seguramente pertenecían a alguna escultura o a algún, no sabemos, ¿no? Pero estaban todas, aparecieron todas en la misma habitación, seguramente de un collar, perteneciente a un collar que se derramó en el momento final cuando se destruye el edificio y que, bueno, quedaron allí, ¿no? Que seguramente había más oro en el lugar, no nos cabe mucha duda, pero seguramente que se llevaron. Lo que quedó fue lo que cayó al suelo, ¿no? Y no se pudo recoger. Más importante quizás sean todos los elementos que aparecen relacionados con el mundo del caballo. Y el mundo del caballo se convierte en Cachorroano en una pieza fundamental, ¿no? Para interpretarlo y para entenderlo. Caballo por todas partes, bocados de caballo, cadenas, los despotes famosos, ¿no? Este que se ha convertido un poco en el logo de Canchorroana, ¿no? Es un bocado de caballo en la cama lateral de un bocado de caballo con una jana de fronte, con las dos palomas que parece que está llamando la atención sobre una divinidad que podría asimilarse a Astarte, ¿no? Con esos ánades o palomas enfrentadas, ¿no? Bien, el caballo va a tener tanta importancia que cuando ya se comienzan a hacer las excavaciones después de su fallecimiento, en el foso aparecen 16 caballos sacrificados, ¿no? Algo que luego los hemos encontrado en otros yacimientos, por ejemplo en el Turuyuelo, donde hay muchos más caballos todavía sacrificados. Pero bueno, fue la primera vez donde se encuentran los caballos que parece que son como procesuales, caballos que llevan estos bocados de caballo, estos bocados que son de bronce. Es curiosísimo, porque estamos hablando de la primera edad del hierro, de la primera edad del hierro de pasada, donde todos los bocados que aparecen en esta época son de hierro. Por lo tanto, el hecho de que sean de bronce llama mucho la atención porque parece que se trata de un ornamento cultural para ornamentar a esos caballos para cierto tipo de procesión o cierto tipo de fiesta muy especial, porque si no, no es entendible, ¿no? De hecho, los propios bocados no están muy trabajados, no están muy desgastados, igual que se utilizaban en momentos muy puntuales. También aparecen otras piezas, las típicas caras únicas que aparecen en Ibiza, fundamentalmente, y en Cartago. Sin embargo, hay una en Canchorroán. Curioso porque no hay ninguna tan al interior, ¿no? Como la que tenemos aquí. Hay desde vasitos de pasta vitria que proceden de Naucratis, desde la colonia griega que está en el norte de Egipto, dados que vienen del Próximo Oriente, un infundible, un colador, vamos, que es etrusco, una Isis, que es muy significativa también, ¿no? Un escarabeo que también se hace en la zona de Cartago, estos vienen no vienen de Egipto, vienen de la zona de Cartago, pero que es una Isis amamantando a Horus, que, como saben, Isis es la que luego será la Astarte fenicia, o la Tanit púnica, o la Afrodita griega, o la Venus romana, o nuestra Virgen, ¿no? Es un poco yo diría que tiene en la religión esta iconografía que es bastante conocida. Y la cerámica griega. O sea, aparecen más de 200 copas de cerámica griega en Canchorroano que siempre llamó muchísimo la atención, porque hay de figuras negras, otras de figuras rojas, como la que tenemos ahí, pintada. Eh,
Esto significaba algo muy importante y era que había una acumulación de material de lujo, procedente de Grecia, porque están hechas todas en Atenas, que seguramente se redistribuían por el territorio. Es decir, que Pensar Urbano ya comenzaba a tener doble sentido. Por un lado, el culto, por otro lado, el poder político, evidentemente, que tiene que tener, pero también un poder comercial. Sí, un lugar donde se están distribuyendo mercancías que están al alcance de muchísima gente en esta zona, sobre todo en la zona del Guadiana. Es el yacimiento que más cerámicas griegas tiene de todo el suroeste venezolano. No hay ningún otro. Lo que pasa que es verdad que es monotema, son todo copas, casi todas tipo cástulo, hay poco más, pero por eso decía que es como una acumulación que llega en un momento seguramente para luego redistribuir por el territorio. Y claro, la cerámica común también llama la atención porque es una cerámica muy parecida a todas las que aparecen en la zona tartésica, que luego en el mundo turtegano también se da, con las bandas pintadas y demás, con las ánforas únicas, que no se sale de la tónica que aparece en el resto del mundo tartésico. Y esto es una recreación de lo que aparecía en la habitación H8. La habitación 8 estaba absolutamente repleta de cerámica y de materiales como jarros, braseros, de muchos elementos relacionados con el caballo, ¿no? Bocados, etcétera. Y bueno, así sería la habitación, es decir, completamente repleta, con lo cual es inhabitable. Y eso pasaba en otras habitaciones. No es un lugar que realmente sirviera para ser habitado, sino que parece que es un lugar que estaba destinado a abrirse al público durante unas fechas determinadas y que, bueno, se ofrendaban o se ofrecían este tipo de cerámica que aparecen también en el foso, ¿no? Es como una zona restringida dentro del edificio, es un lugar restringido, fuera del edificio, en el foso que aparece también lleno de cerámica, parece que es para toda la gente del entorno que va al santuario. Otra importante, las herramientas de hierro, no aparecen armas. Esto también es muy significativo, pero bueno, es otro tema. Pero sí aparecen muchísimos elementos relacionados con la agricultura. Tantos que seguramente lo que sirven es para acumular y para controlar la distribución de esta herramienta a quienes trabajan la tierra. Es decir, es una forma de controlar la fuerza de trabajo, ¿no? Y que también se hace, por ejemplo, con las ánforas. Aparecen habitaciones llenas de ánforas, y las 9 y las 10, con grano en el interior que seguramente sirve para distribuir y para sembrar. Es decir, que hay un control también, no coercitivo, porque no hay armas, pero sí de otro tipo, ¿no? De presión económica. Y luego hay otros elementos que son muy significativos, como son estos vasos que se llaman margarita, porque tienen dibujado en el fondo siempre esa decoración, ¿no? De tipo como una flor, que van acompañadas de lo que nosotros llamamos capulliformes, que es todo lo contrario, es como el capullo de la flor, ¿no? Es curioso porque el diámetro de boca que tienen son así, muy chiquititos. Es una cosa del platito, es así, ¿no? El diámetro del vaso es igual al diámetro del fondo, ¿no? Lo cual parece que, teniendo en cuenta que terminan en pico, como se ve aquí, seguramente irían uno sobre otro. Bien, esto es, lamentablemente no se han podido hacer analíticas de qué contenían, porque bueno, antes había un vicio que era el fregar todo lo que salía y sacarle brillo, ¿no? Que quedaban bonitos. Y con eso, bueno, pues las analíticas se quedan anuladas. Hoy ya cambian mucho las cosas y a uno no se le ocurre hacer esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que el elenco que hay de este tipo de vasos es enorme y es el único yacimiento donde aparecen, ¿no? Hoy conocemos un fragmento en La Mata, conocemos uno en Asougada, en Portugal, conocemos dos en Benquerencia, también fuera de contexto, y uno que ha aparecido en el Turuñuelo, ¿no? Pero en realidad ninguno tiene la calidad que tienen estos de Canchoco. Una cosa muy ritual y seguramente relacionado con la vida y la muerte, ¿no? La relación de la flor abierta, el capullo y la flor abierta, y además ese juego que siempre se hace en el Mediterráneo. Bien, cuando muere Maluquer, él ya había lanzado varias teorías, como decía, iba cambiando a medida que iba avanzando la excavación. Él pensaba en un principio que los cachorroanos se inspiraban en un edificio de corte palacial del Próximo Oriente, normalmente del norte de Siria o de Turquía, y planteó varias hipótesis de estos edificios, ¿no? Luego pensó que no, que se parecía más a los almacenes sagrados que había en Almine,
que es una colonia de Orontes, la colonia griega de Orontes, y bueno, como no había referencias o referentes en la península ibérica, pues todo el mundo se iba fuera de la península a buscar esos paralelos. Hay varios trabajos del profesor Almagro, que cuando muere Maluquer le dedica, de su memoria, le dedica un artículo sobre una nueva interpretación que él hace del lugar, que piensa que es un palacio. Y entonces, bueno, pues primero coge algún paralelo que ya había tocado Maluquer, como por ejemplo el Vitilani de Tenalaf, este de aquí, pero piensa que efectivamente se trata de un palacio como los que aparecen en el Próximo Oriente. ¿Cuál es el problema? Bueno, que todos los paralelos, esto que se buscaban, había un salto cronológico enorme. Estamos hablando de palacios del siglo IX, del siglo VIII, y aquí estamos hablando del siglo V. Han pasado, en cualquier caso, 300 años o 400, ¿no? Con lo cual es muy difícil que un modelo de ese tipo se siga utilizando, además, en la península ibérica, ¿no? Sur de la península. Pero bueno, Almagro propone esta teoría sobre el palacio y empieza una discusión enorme en el mundo de la arqueología sobre si Cachorrón es un palacio o si es un santuario. Era la lucha a muerte, ¿no? Bueno, a muerte tampoco, pero bueno, la gente cogía posiciones, ¿no? Yo quiero que es un palacio, pero eso que es un santuario. Total que la publicación que hicimos fue el Palacio Santuario de Cachorrón, y así no nos complicábamos la vida. De hecho, el propio Maluquer, la primera publicación que hace, que lo hace en catalán, le llamó el Palau Santuario de Zalamea de la Serena. Es decir, que él también vivía un poco en ese, aunque luego sí lo denominó santuario. Bien, es verdad que todas estas teorías, sobre todo las de Almagro, las lanzó en el año 90 y en el 91, cuando todavía no conocía cómo había evolucionado el yacimiento a partir de la muerte de Maluquer. No tuvo en cuenta las excavaciones que se hicieron años después. En el año 88 se comenzó a excavar, no se iba a excavar más, se iba a cerrar, o sea, Cachorrón no se iba a cerrar. Tuvimos suerte porque llegó como directora general de Patrimonio en aquel momento Milagro Gil Mascarell, que era alumna de Maluquer, y bueno, fue la primera que dijo que no se podía terminar el yacimiento sin por lo menos ver si en el entorno no había nada más, ¿no? Entonces, en ese momento nos pidió los permisos para hacer la excavación, hicimos los sondeos en el entorno inmediato, y se abrieron todas estas habitaciones que resultaron de una enorme riqueza. Eran lo que nosotros llamamos las capillas del santuario, porque cada una de ellas aparecía una ofrenda distinta al propio edificio. Es decir, teníamos el cuerpo principal y luego alrededor estas capillas que estaban encintadas todas por un foso perimetral que cerraba el edificio. Por lo tanto, era todo mucho más complejo de lo que en un principio parecía. Los materiales que aparecen, que tenemos por ejemplo, el de la zona norte, ¿no? Una ofrenda donde aparece el jarro, el brasero. Este jarro y este brasero fue el que apareció en el norte, que decía cuando hizo el sondeo Maluquer y que pensaba que era una necrópolis y lo dejó, ¿no? Pero en realidad no se trata de una necrópolis, sino, ya digo, de ofrendas, ¿no? Un solo hueso, son propias del incendio del edificio, con ánforas que contenían cebada, fundamentalmente. Había un jarro con trigo, pero vamos, fundamentalmente cebada, vino, aceite, había miel, piñones, etc. Bueno, había todo lo que es la dieta mediterránea del momento que se hacía en el lugar. Tenemos una lista, ¿no?, de esos jarros que son muy característicos de Cachorroano, que también aparecen en Sevilla. Es decir, un hito más o un hilo más de ese mundo tartésico, ¿no? El jarro de Espartines en Sevilla es idéntico a este que aparece en Cachorroano, y alguno que aparece en Granada también es muy parecido. O esta otra habitación, esta del sector oeste, ¿no? Que es bueno, una habitación llena de líneas. Aquí tenemos una recreación de cómo sería esa habitación, con un elemento muy importante, que es el telar, porque este es el séptimo telar que se documentó en Cachorroano. Es un lugar donde se hacen telas, muchas telas. Hay más de 80 molinos, lo cual quiere decir que se está haciendo muchísima masa para hacer panes, hacer tortas. Y esto nos lleva a la deducción es fácil, ¿no? Es que hay una época en el año, o varias épocas en el año, pero una fecha muy determinada donde hay una gran afluencia de gente y se le proporciona o bien telas o bien panes para esa festividad, ¿no?
Una de las ofrendas que aparece aquí en esta zona del oeste están aquí, como ven. Las ofrendas no son enteras, lo que hacen es que son como significadas, ¿no? Pongo solamente una fusayola aquí y eso ya significa el telar. Pongo solamente una ollita o un platito y bueno, ya es la vianda, ¿no? que se deposita. Pongo un caballo, en este caso, que es un caballo que le falta seguramente el carro que tendría detrás, ¿no? Tiene aquí los apliques, seguramente, o bien para que vaya un jinete encima, pero parece que lo que tendría es para tirar de un carro. En realidad no es un caballo, es una yegua, ¿no? Porque no tiene, no está sexuado, pero bueno, siempre se lo ha llamado el caballo de Cachorro y es un elemento primoroso, ¿no? De esta época, porque son dos piezas con un macho que va unido y es la primera escultura de bulto redondo que conocemos en esta zona de ¿no? de época francesa. Y luego se excava el foso que rodeaba todo el edificio, ¿no? Un foso que excavarlo fue una penuria, ¿no? Porque emanaba agua continuamente. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento fundamental de Canchorroa. El agua primero tiene un arroyo que pasa por delante del yacimiento, que es el Cagancha, que tiene agua siempre, tiene aguas incluso en épocas de sequía, se alimenta de fuentes un poquito más al norte del yacimiento. Luego hay una vena de agua que atraviesa todo el santuario y dos grandes pozos, uno en el interior, en el patio, y otro en el exterior. En el exterior de uso público, mucho más grande, y en el del interior de uso privado. Por lo tanto, ya digo que el agua es algo fundamental. La excavación del foso, bueno, estaba absolutamente abarrotado de materiales, sobre todo de cerámica, de gente que ha hecho alguna libación al final, alguna comida, algún banquete, y han tirado todo al interior junto con los animales que se sacrificaron. Ahí vemos un cuadro de lo que aparecía en el foso, ¿no? Donde destacan sobre todo, bueno, el cordero, que es el animal más común, ¿no? En aquella época de consumo, pero donde llama la atención en blanco los caballos que no solamente son caballos, hay también burros y yeguas, pero bueno, sobre todo son caballos. Eso ya llamó la atención, ¿no? Porque lo ponía en relación con todos los objetos que estaban relacionados con el atalaje del caballo. Y que luego ya digo que va tomando una importancia a medida que se van excavando otros lugares donde el caballo también es. Y esto es una recreación de Iñaki Dieguez que nos hizo para el libro de Cachorroano, donde le dijimos que hiciera una recreación de cómo sería el último momento de Canchorro, porque sabemos que cuando se destruye de una forma, es compleja, ¿no? pero se ha podido documentar bien. En primer lugar, deciden destruir el edificio. No sabemos por qué. Eso es una cosa que todavía estamos investigando también en otros yacimientos. Pero cuando se decide destruir el edificio, lo primero es hacer un gran banquete, tanto en el interior, con la cerámica más señera, ¿no? Y otro al exterior. Después del banquete se tiran los muros, bueno, se hace un gran incendio, con el incendio caen todos los techos, se tapian todas las puertas y ventanas, además aparecen todas tapiadas de adobe para que el fuego haga mejor combustión. Y una vez que está todo destruido, se echa una gran capa de arcilla de color rojo, que se detectó perfectamente en toda la parte exterior, que lo deja completamente sellado. Y de hecho, bueno, pues ha pasado desapercibido durante 2500 años hasta que llegamos nosotros ahí por fortuna. Eh, Esa es una tónica que se va a reproducir en otros yacimientos coetáneos del Guadiana. Esa destrucción que no sabemos exactamente a qué se corresponde, pero que seguramente tiene algo que ver con algo natural. Un cambio de clima, un cambio, algo que hace que no se puedan cultivar las tierras del entorno o que bueno, haya decaído de una forma potente políticamente, o etcétera, ¿no? Lo que sí siempre nos decíamos era que para juntar la cantidad de gente que se necesita, no ya para construir el edificio, sino para destruirlo, es porque es un lugar que tiene un especial significado para toda la comunidad que vive en el entorno. Eso es fundamental. Si no, unir a tanta gente para destruir no parece muy lógico, sino es, ya digo, un lugar sagrado que se quiere que se preserve para el futuro, que nadie lo viole. Bien, este sería hoy, como es el yacimiento, está en la planta del yacimiento con esas capillas que hay alrededor de él, con las dos torres a la entrada.
Es un edificio, como ven, absolutamente hermético, solamente tiene una entrada, solo se puede entrar por aquí, donde se interrumpe el foso. Aquí está el pozo exterior que hablaba antes, este es el pozo interior. Esta es la entrada, la única entrada que hay, como digo, y que distribuye hacia, por un lado, las capillas y por otro lado, hacia el patio, que sube a la terraza y al entorno del edificio. Esto va en contra de cualquier edificio palacial que es al contrario, siempre es abierto, con grandes almacenes, con lugares de establo, etcétera, cosa que en Cachorro Urbano no existe. En paralelo al yacimiento, aquí lo ven cuando se quita la cubierta antigua para ponerle la moderna, la que tiene hoy, eh, el entorno es, ya digo, agua, insisto en ello, ¿no? El pequeño arroyo que va adelante, el pozo grande que hay a la entrada, el foso, que tiene esa propia vena de agua que lo alimenta continuamente, y el pozo interior, ¿no? Por lo tanto, yo digo que el agua es una de lo que conforma, ¿no? La idiosincrasia del propio yacimiento. Un detalle, ¿no? del propio yacimiento. Y en paralelo a la excavación que se hacía de todas las capillas perimetrales, nosotros quisimos ver aquello que vio Manonquet en el primer sondeo que hizo con el primer sondeo, cuando se hizo todo el dibujo del perfil que ya vio que lo que él interpretó como un sótano. Nosotros quisimos ver qué había debajo del edificio. Tomamos como referencia la habitación más grande, que era la que se llamaba el Santa Santoro, la habitación principal, donde estaba un pilar, que es este de aquí. Y al levantar el pilar, nos encontramos que debajo aparecía esta estructura, que no es otra que el altar del edificio que está por debajo. Es decir, este es el altar que había debajo y la habitación de lo que hemos llamado el Cachorro B, que el A es el que podemos visitar hoy, el B es el que está debajo, que tiene además, se pudo excavar todas las habitaciones y se pudo sacar la planta de cómo sería ese edificio, que como ven, muy parecido al posterior, incluso ya tenía su propio foso, y que, bueno, se excavó de una forma rápida por la sencilla razón de que como limpian el edificio completamente para construir el siguiente, pues no había materiales y por lo tanto fue una excavación relativamente sencilla si no fuera simplemente por las estructuras que tenían que salvar, ¿no? Pero teníamos una ventaja. Todos estos edificios están orientados a la salida del sol, en el caso de Castro Romano, pero los edificios de abajo estaban orientados a la salida del sol en otra época del año. Es decir, que lo sabía. Si uno estaba orientado así en verano, el siguiente, el B, se realizó en otoño, con lo cual estaba orientado al este, pero con unos grados de desviación. Y el C, el de abajo del todo, estaba en primavera, por lo tanto, desviado a torso. Con lo cual, al hacer la excavación, los cimientos de cada uno de ellos se pudieron recuperar, no estaban aprovechando unos encima de otros. Ahí vemos el primigenio, ¿no? El edificio primigenio, que es el Cachorro C, que tiene un altar en el centro con unas que ponen escalonado, donde seguramente habría algunos jarros o algunas culturas y también había un vasar para depositarlos. Y el altar, ¿no? Que es un altar muy curioso por ese símbolo que tiene, que no conocemos en la península ibérica, lo parecido, y que tenía en el centro donde confluye, está ligeramente abombado, de tal forma que cuando vez que se vierte algún líquido, va hacia este orificio que vierte sobre un plato que está aquí incrustado. Ese sí se pudo analizar y tenía un rojo, ¿no? Procedente simplemente para imitar la sangre, no era nada orgánico. Y bueno, se decidió hacer con la ampliación, ya la cubierta antigua se quedaba pequeña y bueno, pues tras una decisión, en este caso sí que son decisiones políticas, eh, valiente en ese momento, se quitó la cubierta que había y se hizo una cubierta mucho más grande, que es la que hoy se puede contemplar, que es la que protege el edificio. Eso no quiere decir que está protegido, bueno, está suficientemente protegido, pero no del todo. Es decir, el hecho de que tenga esta cubierta eh, hace que no caiga agua nunca. Llueve, no se moja nada, ¿no? Con lo cual los adobes están muy secos y esto quiere decir que es poco resistente a la erosión. El aire va desgestando poco a poco, los pájaros van dejando todas las heces encima de los muros, las abejas hacen sus nidos en el interior, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, un crecimiento a la intemperie siempre es un problema de coste. Y bueno, por nuestra parte también hicimos nuestra labor, que era publicar
todo lo que son esta parte perimetral del edificio de esas capillas que hemos visto, con dos libros que se dedicaron justamente a los materiales. Lo que dijimos que Maluquer no quiso publicar o no le interesó publicar y dedicamos dos monográficos justamente a estudiarlo, ¿no? Con distintos colegas especialistas, cada uno en uno de esos temas. Y yo ya casi para terminar, ¿no? Decir que, bueno, Canchorroano ha pasado, o pasó en aquel momento, de estar en un punto alejado del foco de Tartesio. Estos eran los mapas que se utilizaban en esos momentos, ¿no? De cómo lo demás de Tartesio era orientalizante. Había cosas que, bueno, sabían a oriental, tenían tu oriental, pero claro, yo siempre digo, ¿no? Orientalizante puede ser una moda, lo que no puede durar 500 años. No puede llamarse orientalizante el primer día. 500 años después, decir que sigue siendo orientalizante, parece un poco absurdo, ¿no? Por lo tanto, hoy lo que tenemos es, bueno, ahí ponía las publicaciones, ¿no? Los primeros que rompieron una lanza, ¿no? Primero ese congreso que se publicó en los cuadernos americanos en el Museo de la Cultura Tartesca de Extremadura, al principio. Luego un monográfico bastante significativo, ¿no? Del profesor Almagro, que es justamente cuando habla de Tartesos y incluye no solamente ya la necroponía de Medellín, sino el propio Canchorroano dentro de lo que sería la cultura tartesiana. Yo hice mi tesis doctoral sobre las estelas del suroeste, pero ya hablaba de la formación del mundo tartésico en esta zona, y luego los colegas de la Universidad de Extremadura, Enrique Navajuez, Alonso Rodríguez, publicaron un libro que también se llamaba Extremadura Tartésica, con lo cual, bueno, pues había, ya digo, esa cita sobre el interés que suscitaba el mundo tartésico como tal. Y este es el mapa que nosotros ya utilizamos actualmente, ¿no? Es cierto que el núcleo de Tarteso sigue estando en ese triángulo entre Huelva, Sevilla y Cádiz, es donde se origina la cultura tartésica en el siglo IX, a finales del siglo IX, y que dura hasta lo que se denomina la crisis del siglo VI, hay una gran crisis, pero en la zona del Guadiana, en el siglo VII, un siglo antes de esa crisis, ya existen, como el primer edificio de Castellano, como la Metrópolis de Medellín, como el Tamborrío, que está en Villanueva de la Serena, como algunos lugares, ¿no? Y a partir de esa crisis del sexto, es justamente el punto más álgido del desarrollo de la cultura tartésica en el Guayana, ¿no? Donde realmente surgen todos estos edificios que aparecen distribuidos por la zona de Guayana. Ahí los tenemos. No es que haya uno, no es que estamos hablando de Canchopano, de la Metrópolis de Medellín y de algún hallazgo aislado, ¿no? O de Turuñuelo, ¿no? Se habla, sino de que hay 13 túmulos iguales de la misma cronología, que aparecen y desaparecen al mismo tiempo, que hay necrópolis, que hay poblados, es decir, que hay un poblamiento tartésico muy intenso en la zona de Guadiana que se sigue investigando. Estos son los 4 edificios que hay excavados, 3 excavados y uno en proceso de excavación, que es el 21. Y bueno, cada uno tiene una función distinta. No todos los edificios tienen la misma funcionalidad. Si te con un santuario, la mata cada vez parece más claro que se trata de un gran almacén distribuidor con esas naves paralelas, ¿no? Típicas de los almacenes fenicios. Bueno, el Cerro Borreguero quizás a mí tiene un especial interés para nosotros porque es el origen, realmente, es el primer edificio, el más antiguo que conocemos, asentado sobre cabañas ovales del bronce final. De ahí vemos la transición entre el bronce final y la primera edad del hierro, ¿no? Es un sitio bastante, no se ha podido excavar de todo porque tiene estructuras romanas encima que no permiten conocer bien toda su estructura, pero bueno, tiene un edificio de interés y bueno, el turismo lo que es que está en proceso de excavación. Y nada más, yo les dejo como una imagen idílica de Canchorroano, pero si van a verlo, seguro que les gusta más todavía. En las prospecciones que se han hecho en el entorno, que se han hecho bastantes, no se ha localizado ningún pobladito, ninguna aldea, ninguna granja. Hay pequeñas acumulaciones de material, ¿no? Cerca del yacimiento, pero bueno, como pares de auxiliares. Lo cual quiere decir que no es un lugar palacial, es un lugar, realmente es un santuario. Primero, como decía antes, porque está en una vaguada, pasa desapercibido en el paisaje completamente. Hay que saber dónde está para llegar a él. Y luego, porque todos los elementos que parecen, pero todos los objetos tienen un aire cultural enorme, ¿no? No se le puede denominar templo,
gente que le llamaba templo. Claro, los templos están más asociados a un sistema urbano, ¿no? Dentro del sistema urbano, cuando están fuera de tal, siempre se utiliza más el de santuario. Y hay que tener en cuenta que un santuario en la antigüedad no es un santuario de hoy. Un santuario en la antigüedad es el lugar donde se comercia, es un lugar de un centro comercial donde confluye gente para hacer intercambios comerciales, ¿no? No olvidemos que en el templo de Salomón estaban todos los comerciantes que sacó Jesucristo a la tierra, ¿no? Entonces, eso en todas las culturas siempre han sido los santuarios de intercambio comerciales. Y nada, muchísimas gracias por su atención.